Libro de Daniel. La gran prueba de fuego. En el capítulo 3 de Daniel encontramos los temas de la humillación, la grandeza y la exaltación. El rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro muy grande. La imagen era de 60 codos de altura y 6 codos de anchura. Entonces el rey hizo venir a todos los grandes del reino. Entre los grandes se encontraban, sátrapas, magistrados, capitanes, tesoreros, consejeros, jueces y los gobernadores de las provincias. Nabucodonosor ordenó que los grandes adoraran la imagen al sonido de la música. Esta es la clase de adoración que el rey pedía. Los grandes debían humillarse ante la estatua de oro que representaba la grandeza del imperio. Pero los 3 hebreos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no respetaron la orden del rey ni adoraron la imagen de oro. Cuando los 3 hebreos fueron acusados delante del rey, el rey demandó obediencia inmediata. Pero los 3 hebreos desafiaron la orden del rey y declararon que preferían morir antes que humillarse delante de otro Dios que no fuera el Dios de los cielos y la tierra. Entonces el rey, lleno de gran ira, ordenó que calentaran el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. A la orden del rey, los 3 hebreos fueron atados y lanzados vivos al horno de fuego. Los hombres fuertes que los lanzaron fueron abrasados al instante por las llamas intensas que salían del horno. Pero los hebreos se pasearon en el fuego sin sufrir daño alguno. El rey se espantó, pues vio a un cuarto varón paseándose por el fuego junto con los 3 hebreos. Nabucodonosor describió al cuarto varón como uno semejante al hijo de los dioses. El rey pidió a estos varones que salieran del horno de fuego. Los 3 hebreos no sufrieron daño alguno, sus ropas estaban intactas, sus cabellos no se habían quemado, y ni siquiera había olor a fuego en sus ropas. Por esto Nabucodonosor bendijo al Dios del cielo y reconoció la grandeza de Dios, pues no hay otro Dios que pueda librar del horno de fuego. En un edicto real, el rey ordenó que todos temieran al Rey del cielo y que todo aquel que blasfemare contra Dios, sufriera una muerte humillante. Su casa sería convertida en un muladar. Regocíjate.
En este relato notamos que aunque la palabra engrandecer solo se menciona una vez, la temática del relato gira en torno al tema de grandeza, exaltación y humillación. Sabemos que la imagen era grande por sus dimensiones. El rey invitó a los grandes del reino. El fuego del horno era grande. Dios es más grande que el fuego, Él es grande en prodigios y protege a los que en Él confían. Finalmente, los 3 varones hebreos fueron engrandecidos en el reino de Babilonia.